26 años y 5 meses le dieron a Mauricio Ortega. Estamos con Claudio Valdía, nuestro abogado. ¿Qué tal, Claudio? Muy con Margarita días. Rojo, también psicóloga, con la reportera del crimen. Nuestra reportera, Nuestra nuestra Paula Ángela. Valle. Claudio, son 26 años y 5 meses. Se le dio la pena máxima y la sensación al menos es que se hizo justicia. ¿Tú crees que sí? Ojo, no es la pena máxima, es la pena, No. es la pena media respecto a donde se podían mover los jueces respecto voy. de los delitos que se le imputaban a Mauricio Ortega. Pero era lo que había pedido el Era lo que había Ministerio pedido la Público. Fiscalía. Era lo que había eso voy. pedido la Fiscalía y por lo Exacto. tanto, para esos efectos, es la pena máxima Claro. que se le Exacto. podía aplicar por parte del Y tribunal. ojo, que ayer leí que era la pena máxima que se había aplicado en un femicidio. Frustrado. 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 Porque en el caso del femicidio, la pena probable va entre 15 años y 20 años. Y por lo tanto, como es frustrado, se disminuye en un grado y queda entre 10 y 15. Y por lo tanto, aquí lo que pedía la Fiscalía era 12 años y medio, que era 12 años y 180 días, y eso fue lo que se le otorgó por parte del tribunal. ¿Se podría catalogar este como un caso histórico, emblemático, importante para el país? Me parece que sí, por la condena, la importancia aquí, varias cosas. Primero, que se cumpla, ver que se cumple efectivamente y lo que necesita una víctima de violencia intrafamiliar, lo conversamos antes, es no solamente justicia, es reparación, es protección. Y me parece que en ese aspecto también marca un precedente respecto a lo que debemos hacer y lo que no se hizo en este juicio. Margarita, Claudio. y tú como psicóloga, ¿se hizo justicia como señaló la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que aquí hubo personeros también, como la ministra del CERNAM, que también se pronunció, personas expertas. Y la verdad las cosas es que esta condena, de alguna manera, viene a reflejar y condice un poco la violencia, ¿no es cierto?, con la que esta persona agredió a la víctima. Y por lo tanto esto es un aspecto que podría reparar, como dice Claudio. Un aspecto que necesita una víctima es una sanción social. Y esa sanción social de alguna manera ella le permite entender que lo que le ocurrió no es algo adecuado que tenga que ocurrirle en una relación de pareja. Y eso es un elemento importante, además de todos los elementos que hay que tomar en una terapia. Y eso, Claudio, ¿qué tan importante es para futuros casos de juicios por violencia contra la mujer, casos similares al de Nabila? Porque yo tengo la sensación de que puede marcar ahí un punto de inflexión respecto a la gravedad de este tipo de hechos, que quizás como país no habíamos prestado la atención que se necesita, que se requiere ver la gravedad de este tipo de situaciones, que como la violencia contra la mujer muchas veces está muy naturalizada, está muy normalizada, no se ve de manera tan grave como lo es, ¿no? Y cuando hablábamos ayer del episodio del hacha y que solamente a él lo mandaron a una terapia de control de ira, dice, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes de que este tipo de hechos podrían terminar con una mujer como Nabila Rifo? ¿Te parece a ti que puede haber otra mirada a partir de este caso, que ha sido ya considerado algo como emblemático en este tipo de Desde dos delito? perspectivas, yo creo que sí, efectivamente, yo creo que ha visibilizado algo que no está bien, que hemos normalizado, como tú muy bien dices. La violencia contra la mujer no es algo aceptable bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna modalidad, sea psíquica, física, bajo ninguna circunstancia. Y eso yo creo que tiene que marcar un presente. Y desde una segunda perspectiva es cómo hemos fallado como sistema procesal penal para darle una buena protección a una víctima. Yo creo que tenemos mucho que aprender en este caso. ¿Qué se hizo mal con Nabila? ¿Qué se hizo mal no solamente dentro del sistema, sino la sociedad en su conjunto respecto a incluso criminalizar la conducta de parte de Nabila? Eso me parece grave y yo creo que la Corte Suprema también ha adquirido algún aprendizaje respecto de no va a televisar más testimonios de la víctima, a lo menos con imagen. ¿Eso es un hecho? Es un hecho. Esa es una decisión que ya tomó tomó el una Poder decisión. Judicial. Sí. Y me parece que eso refleja que hemos tenido algunos aprendizajes que es tremendamente, es violentar a una víctima, exponerla innecesariamente. Me parece que aquí la Fiscalía podría haber hecho una pega un poquito mejor, protegiendo, reparando a Nabila, preocupándose de lo que va a ser no el próximo año, no en 2 años más, sino en 5 años. Claudio, te quiero llevar este juicio a un plano muy cotidiano, pero creo que hay una relación. Cuando yo era niño, tomamos decisiones jugando, mayoría gana. Y anulábamos muchas veces la opinión de otro, y era verdad, y ni siquiera escuchábamos al otro. Y acá, de 3 jueces, uno dice y cree que Mauricio Ortega no es culpable. Y
y un poco que opera también esta ley de niño de mayoría gana. Pero eso no significa necesariamente que uno anula, que aplasta la opinión de otro participante acá. Me complica esa situación. ¿Cómo es posible que de 3 jueces uno sigue creyendo que Mauricio Ortega no es culpable? Sigue creyendo porque no logró la convicción, no se superó el estándar que exige la ley, que es el estándar de la duda razonable. La cuestión es, a propósito del juego... ¿Pero aquí es mayoría gana entonces? Sí, sin duda, Sí. sin duda. La cuestión es que esta mayoría gana es relativa en cuanto a la calidad de las opiniones y argumentación de esta mayoría. Porque en ocasiones la minoría puede tener un argumento tan potente, tan jurídicamente impecable, que puede ser muy relevante a la hora en que se vea en la Corte. No olvidemos que el voto disidente aquí releva 2 temas. Primero, para el voto disidente no hay 2 delitos, no hay femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas. El voto disidente dice, aquí hay solo un delito, que es lesiones graves y gravísimas, porque no hubo dolo de matar. Primer punto. Y segundo punto, dice, habiendo solo un delito de lesiones graves y gravísimas, el imputado es inocente respecto de ese delito. Perdona, Pero eso me perdona, complica ¿cómo, muchísimo. cómo no hay dolo de matar? Cuando te pegan 40 veces en la cabeza. O sea, En eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Ese es un criterio del juez. Es un Eso criterio. cuando Ya, dice ya, que pues, era no, criterio ya, del está bien, juez, pero Pero que- es difícil entenderlo. Es Yo muy comparto complicado de contigo. comprender. posiblemente o sea, no lo ¿cómo? vamos a compartir, pero es finalmente el Ya. criterio del juez que se aplica Pero- y la prueba que es rendida para ellos, con eso se forma Pero- su opinión. Claudio, Perdón, déjame cerrar un poco a propósito de la pregunta de Cristian, porque es muy importante para que las personas que están en la casa entiendan. Aquí hay 2 hechos de violencia. El golpe que recibe Nabila en la cabeza y las lesiones en los ojos, que son en momentos distintos. Distintos, sí. Y el por lo- golpe es con enseñamiento, pues, Claudio. Sin duda. Y me parece que una persona que golpea de esa forma a otra no puede sino proyectar que puede matar a esa persona. Claro. No me cabe duda. Por eso. Y por eso no estoy de acuerdo respecto de eso del voto disidente. Cuestión distinta es si es que se supera el estándar de duda Pero razonable. mayoría gana en el fondo, pero eso lo planteé también porque siento, insisto, en este juego infantil donde decíamos mayoría gana, la opción del disidente en este caso era anulada y podía ser válida también. Entonces me genera, no me deja tranquilo. Ahora, antes había un puro juez, Sí. donde Así es. había Juez y parte. una persona que Ahora determinaba son 3. Era juez y parte, claro. y justamente la idea es esa, ¿no? Que haya distintas miradas Y que sea respecto a un público. tema, que sea público, que sea transparente. Y claro, hay voto de mayoría. El tema es cuánto puede pesar ese voto disidente en, por ejemplo, la posibilidad de la defensa Del de presentar un recurso, recurso claro. de nulidad, ¿no? Yo estoy De recurrir estudiando de nulidad. el voto disidente porque me parece que es interesante, no válido, insisto, interesante respecto a la argumentación, porque la defensa, lo veíamos en las cuñas, ya ha sostenido que se va a apoyar respecto a la duda que genera las pruebas de ADN y la prueba científica para imputar y condenar a Mauricio Ortega. Y ese es uno de los elementos que establece el voto disidente en cuanto a que dice aquí no hay prueba científica que permita relacionar al condenado, al acusado, con la víctima y con el hecho delictivo. Claudio, no me Sí, queda pero una- ahí, disculpa, es que es importante aclarar lo siguiente, o sea, es una evidencia científica en términos de que el ADN tiene que ser con el criterio CODIS. Recordemos que es un criterio para valorar la paternidad de alguien y por lo tanto El esos laboratorio. es el laboratorio. Y entendamos que cuando ocurren delitos, las pruebas forenses nosotros no encontramos la huella completa, sino que encontramos Pruebas la limpias, no mitad hay, de una claro. huella, Hay contaminación. está todo contaminado con el ambiente, por lo tanto, aquí sí hubo, y eso es importante que lo sepan las personas, sí hubo un levantamiento adecuado de evidencia forense. Y por lo tanto, nosotros los jueces tienen que haberse preguntado, ¿cómo llegan, por ejemplo, cómo llega este ADN que a lo mejor podría tener 100 personas, pero era la única persona que hay una construcción lógica, o sea, cómo llega esos elementos de ADN al hormigón, cómo tiene sangre de Nabila en su ropa, cómo llegan las llaves, o sea, hay toda una construcción lógica. Recordemos, y ahí a Pablo le respondería que en realidad los jueces tienen que sopesar cada uno de estos elementos y construirlo, y lo haríamos al revés. O sea, cómo llegan las llaves, o sea, cómo se limpió el sitio del suceso, que es la casa del imputado. ¿Cómo explicamos que hayan llegado estos hormigones que provenían de la casa del imputado y golpearon a Nabila? O sea, y además también recordemos que muchas de las cosas, como decía bien Claudio, yo
tengo la impresión de que la Fiscalía se confió mucho, obviamente, del testimonio de la víctima, quien es quien ve, que eso es lo que más pesa. Ella ve quién es el que la agrede, pero además fueron elementos que no pudieron ser aclarados, como por ejemplo estos testigos que mostró Paula cuando ellos ven a una persona que desde la perspectiva se puede ver más alta, pero lo que sí... cuando uno hace análisis de testimonio no puede entender cómo dos personas que eran desconocidas podrían haber tenido una conversación. Cómo alguien sale, Nabila, ¿no es cierto?, sale a las 6 de la madrugada, no salió a tomar aire, o sea, salió escapando de una relación conflictiva que tenía con el imputado. Por lo tanto, todos esos elementos fueron considerados por ambos, o sea, por estos dos jueces, pero que no por este otro juez, que en realidad él tiene que tener la convicción de que efectivamente un ADN o una prueba científica directa no es posible encontrar en estos casos. Begoña. Sí, que a mí, yo ayer leía uno de los guardias que cuida a Ortega, uno de los gendarmes decía que claro, que él está en un pabellón que es especial, está con otros tres reclusos, con los que no habla porque esos otros reclusos están confesos como culpables y él no se considera culpable, por lo tanto no se involucra con ellos, no se relaciona y está todo el día callado, solo habla cuando va a su visita a su familia, amigos. Entonces me quedo dando vueltas respecto a lo que hablábamos, como esta irreprochable conducta anterior que tiene este señor. ¿Qué pasa con estos 26 años? ¿Qué tan efectivos van a ser? Si uno piensa que lo más probable es que él sea una persona que esté callada, que no se meta en conflictos, que no interactúe, que tenga en el fondo, que tenga una conducta, que haga una muy buena conducta. Para tener ¿Efectivamente beneficios van a ser 26 años? ¿O vamos a ver, como vimos en el caso de Matute, en 3 años más que pueda pedir, o sea, perdón, en el caso de Matute no, en el caso de Zamudio, en el caso de Zamudio quería decir, que pueda acceder a beneficios carcelarios? Sí. Es una buena pregunta. ¿Es posible? Sí, es posible, por supuesto. Transcurrida la mitad de la condena, por ejemplo, puede acceder a la libertad condicional. Ya hemos visto todos los escándalos que han quedado a propósito de la libertad condicional y los beneficios que se le otorgan, pero es posible. Pero no es solamente la buena conducta, sino es adscribir a ciertos talleres que tiene la gendarmería, hacer conducta, mostrar cierto arrepentimiento, presumir que no va a tener una nueva actividad delictiva. Es decir, son distintos requisitos. Y no solamente la libertad condicional, sino hay otros beneficios intrapenitenciarios, por ejemplo, la salida dominical, salidas esporádicas, en que uno hoy día no puede descartarlo. Claro. Ahora, por otra parte... Ahora, eso corre para todos, ¿no? Eso corre para que seamos todos. claros, Sí. hemos visto casos de violadores de derechos humanos, casos de homicidio, abusadores sexuales. Es parte de los derechos que existen también en el sistema penal. No cabe duda. La cuestión es cuál es el análisis que se va a tomar en ese momento respecto a la gravedad del delito y el impacto social que genera en los demás, y no solamente en los demás, sino en la seguridad de la víctima, que también debe ser un punto relevante en este caso. Paula, Sí, que tú querías agregar no, lo que algo. pasa es que hay un punto que tenemos que tener muy en consideración, más allá de los beneficios que él pueda optar como cualquier persona, como cualquier recluso o condenado en este país, es lo que va a pasar en los próximos 10 días. En los próximos 10 días la defensa ya anunció que está revisando muy bien el fallo y coincido plenamente con Claudio Valdivia, nuestro abogado, respecto de que ellos van a recurrir probablemente en nulidad, afirmándose con mucha fuerza en el voto disidente de este presidente del tribunal, que ya sabemos cuál es su pasado, del Río, que en este caso él había planteado en una ocasión a una mujer que había sido víctima de violencia, recordemos, la había tratado como casquivana del pueblo y que por eso no se podía saber si era violación o relación consentida. O sea, en pleno siglo XXI. Ese es el presidente del tribunal quien dio el voto disidente, quien dio por absolver a Mauricio Ortega, y de ahí probablemente se va a firmar la defensa de Mauricio Ortega para recurrir de nulidad. ¿Qué pasa si recurre de nulidad y la Corte dice, ok, se anula el juicio? Aquí parte todo de nuevo. Todo de cero. Y en esa medida Nabila Rifo nuevamente va a tener que ir a tribunales a exponerse como ya la vimos expuesta públicamente. Y por Dios que hemos aprendido de este caso, de los errores que se han cometido, no solamente a nivel de la policía en la investigación, OS9 que hizo un pésimo trabajo en el sitio del suceso. No solamente de la Fiscalía, que también dejó varios cabos sueltos que dejaron la duda razonable y que provocó este voto disidente, sino que también el trabajo que se hizo a nivel de Poder Judicial con las transmisiones de todo el juicio que ahora se van a restringir, es verdad, de nosotros, los medios de comunicación.
que nosotros los medios de comunicación que hicimos cobertura de este tema, cuál fue el estándar de calidad con el que hicimos. Paula, y Por Nabila- Dios que tenemos que aprender de varias cosas y que lata que si se llega a anular un juicio como este, se vuelve a repetir los mismos errores. A eso voy. Vamos a Y cometer Nabila los no mismos puede, errores. no puede decir, ¿saben qué? Volver a hacer todo esto de nuevo tiene un costo tan alto para mí que no quiero que dejo esta opción. No va a Puede- ocurrir. El problema es que la prueba rendida no va a tener el mismo peso Claro. que la que se presentó hoy día, porque el testimonio de Nabila Rifo fue piedra angular para la Para la Fiscalía decisión. Es al momento fundamental. de exponer la prueba. Es el testimonio de la víctima que lo vio como la agredió, y en esa medida, si no se presenta el testimonio de Nabila Rifo en un segundo juicio, esa prueba no existe. No es que se junte la prueba del primer juicio con el segundo. ¿Qué le da Es una valor? nueva ¿Qué le da el constitución. peso a la carga que significa no solamente para Nabila Rifo, sino los niños Para la también? familia. Para la familia, volver de nuevo desde cero. Además, es una desilusión muy grande del sistema de decir que todo lo que se aportó, de toda la energía, vale cero, por no decir otra cosa. Bueno, por Y eso... eso tiene que ver con la victimización secundaria. Sí, exacto. Que a veces las personas los confunden con la revictimización. No, es la victimización secundaria que es vivida por parte, ¿no es cierto?, que es producto de este proceso de judicialización. Ahora, yo no me quiero imaginar el daño psicológico que podría experimentar Nabila si es que tuviéramos que ir a un segundo juicio. O sea, pensemos en los niños, en todo este costo emocional, familiarmente lo encuentro un psicológico. costo. Es muy desgastador. O sea, el desgaste emocional que tienen las personas cuando enfrentan estas situaciones es altísimo. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, ¿harían la denuncia por el robo de un celular? Ustedes dirían, no, porque es una pérdida de tiempo. Imagínense ustedes lo que significa para una persona que tiene que estar en esta situación donde se desgasta emocionalmente, pierde tiempo, o hay tiempo que queda en el espacio cero, y esta persona tiene que asumirlo. Y además estar íntegra, porque además recordemos que aquí hubo mucho juicio público, y eso es importante que no se vuelva a repetir. O sea, acá se cuestionó a una víctima. Y agrega Ella un fue una punto más, víctima. Margarita, que esta segunda posibilidad también implica una posibilidad de un segundo resultado distinto. Sí, Pero claro. yo les Eso pregunto a no puede todos ser una terrible. cosa. Si es que la Corte tiene la opción de no solamente anular el juicio, sino Ya. dictar una sentencia de reemplazo, y existe la opción cierta que la Corte pudiera revocar, ¿qué es mejor? Que revoque y generando una sentencia distinta, revocando, por ejemplo, absolviendo a Mauricio Ortega sin posibilidad de hacer un nuevo juicio, o dar la posibilidad de un nuevo juicio para que se haga, en el fondo, un nuevo procesamiento Claro, respecto de la prueba. Lo que da rabia en esto es que al final uno qué dice uno prefiere? el costo principal siempre lo va a tener Nabila y su familia. Sin duda. Y uno escucha en muchos casos judiciales que uno puede entrevistar, ponte tú, a las víctimas y te dicen, mientras duran los procesos judiciales, me quitaron X años de mi vida. Eso es súper común de escucharlo, aunque hay que decirlo también, cuando la Paula pudo conversar con Nabila y nosotros aquí en el matinal, ella dijo, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Si deciden tratar de anular este juicio, dijo que iba a perseverar. Pero igual, como ustedes están señalando, un costo muy alto para ella, sus hijos y su No, esposa. Ella Tremendo, un año de por partida. lo que decía la Margarita, yo creo que hay que tomarle el peso a lo que hizo Nabila en ese tribunal. O sea, realmente fue fundamental para el resultado del juicio, y ella fue de una valentía que es impresionante, Así porque es. ella no solamente se presentó ahí en el tribunal y desafió o venció el miedo de estar al lado de quien fue su agresor, de estar en frente de cámaras de televisión, frente a un tribunal, con lo que eso normalmente puede amedrentar a cualquier persona en casos mucho menores. Ella tuvo que vencer todos los prejuicios que habían en su contra, todo lo que se habló de ella, todo lo que se dijo respecto a su vida sexual, a su vida íntima, a su vida amorosa, a su rol de madre. Todo eso fue a lo que ella tuvo que enfrentarse cuando se paró en ese tribunal, se sentó y dio su testimonio. Entonces, es muy fuerte. Yo creo que quizás todavía no hemos logrado dimensionar bien lo difícil que debe ser para una víctima de un delito como el de Nabila Rifo haberse presentado ahí y haber sido tan clara con su testimonio. Por eso a mí, en lo personal, me perturba que el juez del Río diga que el testimonio de Nabila no tiene ninguna credibilidad, porque ella había dicho otra cosa en un primer momento, cuando es tan claro que en casos de violencia de género, las mujeres normalmente cambian su testimonio, es parte de la figura que existe. Entonces digo, ¿realmente se ha aprendido algo de cómo tratar este tipo de casos? ¿Lo hemos aprendido como sistema, como país?
yo creo que ahí todavía tenemos una deuda muy importante. Lo lamentable, Andrea, es que Nabila tuvo que pasar por esto para que nos diéramos cuenta, para que el sistema se diera cuenta de cómo una víctima debe ser tratada y que no puede ser televisada. Eso me parece grave. Me parece grave que Nabila haya tenido que pagar el costo en este juicio y que el Ministerio Público, que es el responsable no solamente legal sino constitucional de velar y proteger a la víctima, no haya tomado las medidas pertinentes durante la investigación para que eso no ocurriera. Ahora, Claudio, quería un poco escucharte a propósito de, sabemos que hay 3 jueces, pero yo tengo la sensación que tenemos un cuarto, que es la opinión pública y los medios. Entonces, en la sentencia, sabemos que son 26 años, ¿cuántos años corresponde al cuarto juez? Y si tenemos de nuevo un nuevo juicio, sin televisión, sin medio, ¿qué podría pasar? Es una buena pregunta, pero no sé si tengo la respuesta adecuada en cuanto a que la presión, un juez no está exento, no está fuera de la sociedad. Y por lo tanto todos los días va a su casa, comparte, comparte con los demás. Y por lo tanto, presumir que un juez está exento de toda presión social me parece irrisorio, imposible. Sí. Yo creo que hay parte de eso en este juicio, también, no podemos ser ingenuos respecto de eso. Y en un segundo juicio, yo creo que la presión social va a ser igual o superior en cuanto a por qué estamos pasando por esto de nuevo, por qué estamos todos pagando el costo, porque todos estamos pagando ese juicio. Y al final todos estamos pagando los errores que se cometieron en el juicio. Exacto. Aunque sea, como dice, ya menos mediático en un segundo juicio, porque claro, uno tiende a pensar que efectivamente si tiene la cobertura que ha tenido hasta el momento, hay una mayor presión social porque se haga justicia. Pero si no tiene la misma cobertura que ahora, yo creo que va a tener ¿podría haber una sentencia ¿Pero tú crees diferente? que va a tener menos cobertura si se hace un segundo juicio? Yo creo que no. Pero Claudio dice, se expone mucho si se le da la misma cobertura. Entonces, en ese sentido, si tuviera menos exposición pública, ¿podría ser distinto el fallo? Es que yo creo que va a tener la misma cobertura, pero menos exposición respecto a algunos puntos. Como la declaración de como la declaración de Nabila. Pero yo creo que el impacto, la presión en un segundo juicio puede ser incluso superior. Sí. ¿Por qué estamos pasando por esto de nuevo? ¿Por qué fue necesario pasar por esto de nuevo? Y yo espero en algún momento que alguien tenga que pagar el costo respecto a los errores. Me parece demasiado gratuito esto. Demasiado gratuito con lo que ha pasado con Nabila, en cuanto que hoy día Nabila, más allá de las disculpas que todas las personas les podían haber dado, o los medios de comunicación en un momento que le tuvieron que dar, ¿quién paga? Y no me estoy refiriendo a un tema monetario, me estoy refiriendo a un tema de reparación, de la vida sexual e íntima de una persona no puede ser objeto de discusión pública. Lo complicado es que cómo se llevó este proceso con los errores del proceso, con las irregularidades, con las desprolijidades. Lamentablemente, y seguro, este es un ejemplo de cómo funciona la justicia en Chile. No creo que justo hayamos presenciado un caso como este donde gran parte se hizo mal. Claro. Eso es lo complicado, ¿o no? ¿Es así? Donde ha habido falta de protección a la víctima, o sea, de verdad ha habido muchas falencias. Comparto tu preocupación y es algo que uno ve diariamente. Estoy litigando diariamente con el centro de medidas cautelares, por ejemplo, en los juzgados de familia. Y a veces veo resoluciones de tribunales en que son absolutamente incomprensibles, en que no se justifica porque no hay ningún tipo de antecedente que va a esa dirección, o que se toman decisiones en una dirección debiendo haberse tomado con otra, protegiendo el interés superior de un niño, etcétera. Eso ocurre todos los días. La cuestión es cómo vamos mejorando eso y cómo también, insisto, el juicio de Nabila sirve para visibilizar que algunas cosas no están funcionando bien y que hay que corregirlas para que no vuelvan a ocurrir. Claro, es que como dice Cristian, da rabia y impotencia porque uno dice, si no hubiera habido negligencia en este caso, hubiera sido tan contundente el nivel de prueba que no habría podido haber un juez que lo absolviera, de los 3. Entonces ahí uno dice, pucha, qué rabia, si hubieran hecho las cosas bien y no estaríamos aquí frente a que el próximo 3 de mayo es el plazo que se vence para anular el juicio. Pero ¿sabéis qué, Mari? Yo creo que igual, aunque hubiésemos lo que lo dijimos mucho, como CSI, que hubiera entrado todo un laboratorio, todos con trajes de la NASA y el sitio del suceso fuera, como explica la Margarita, algo que fuera pero así impecable, analizable,
yo creo que igual hubiésemos dado pie a lo que se dio pie, que tiene que ver con que se levantó la polera, tenía polo, lo que no sé qué, porque esa es la sociedad en la que vivimos, Es un ese tema el cultural. tema, esa es la cultura en la que vivimos. Que yo creo, a lo que apunto con eso, Mari, es que claro, uno hubiese podido decir las pruebas son irrefutables, pero uno hubiese dicho, bueno, pero la clásica que es, por algo le están pegando, por algo no sé qué, por algo le pasó, esa es nuestra cultura. No, pero ese es un machismo, habla de gente desalmada, pero sí, yo entiendo el punto, que quizás hubiéramos caído en esa falta de ética como se cayó en algunos medios, que hay que decirlo, que lo vimos. Pero otra cosa es que falle nuestra justicia, que uno diga, bueno, no se investigó, hubo errores infantiles, negligencia. María Luisa, más allá de los errores que se pueden cometer, es como nuestro sistema judicial, a través, por ejemplo, de los defensores penales, ¿no es cierto? En este caso, que es la defensa de Mauricio Ortega, cae en esa estrategia, en apuntar a la vida íntima, en apuntar a cosas que no tienen ningún peso comparado con el nivel de agresión que sufrió, que nada justifica la agresión que sufrió Návila. Entonces, en esa medida hay cosas que aprender, no solamente de los medios de comunicación, no solamente de cómo se trata el caso aquí en esta mesa o en cualquier otro canal, sino que el sistema judicial también llama la atención cómo tratan el caso, cómo se agarran de ciertas cosas que tú dices, no puede ser que esta sea la línea de defensa, en este caso de Mauricio Ortega. Entonces, es un cambio cultural. Es un cambio cultural que tiene que abordar no solamente en los medios, también entre los abogados defensores, también entre la fiscalía, que no se preocupó de proteger bien a esta víctima. Y que ahí Návila nos dio cátedra. Porque cuando ella le para los carros a la defensa de Ortega y ¿por dice... qué tiene que ver esto con lo que me pasó? O sea, en la cuarta, está así, entre comillas, y dice. Un detalle importante, quiero cerrar algo con Návila. No solamente dicta precedente este caso en lo judicial, dicta precedente para las mujeres que nos están viendo hoy día en sus casas. Una mujer se demora 7 años en promedio en denunciar a una pareja de la cual es víctima de violencia intrafamiliar. Esas mujeres que están hoy día en sus casas, que no se atreven a denunciar porque no saben qué va a pasar con su juicio, hoy día se pudieron dar cuenta que al menos 2 de los 3 jueces que escucharon el testimonio de Návila le creyeron, y que el testimonio de ella fue fundamental para poder condenar a Mauricio Ortega. Esas mujeres que hoy día nos están viendo en la casa tienen que escuchar este precedente que es social, que habla del cambio cultural, de que las mujeres no pueden seguir teniendo miedo de denunciar a sus agresores. Pero ahí, perdón, hay un aspecto que a mí me preocupa, porque nosotros escuchamos permanentemente a las autoridades, nosotros mismos nos hacemos parte de ese llamado a la denuncia, que es fundamental, como tú muy bien lo explicas, Paula. Pero yo todavía siento que hay falta en términos de la protección de las víctimas cuando denuncian. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto casos anteriormente de mujeres que han cruzado esa barrera tan difícil de pasar, ¿no? Y llegan a hacer denuncia. ¿Y qué pasa? Vuelven a su casa y son asesinadas. Vuelven a su casa o al lugar donde se están quedando y son enfrentadas por el agresor. Entonces, me parece que ahí todavía, insisto, tenemos deudas importantes como país, como Estado, de garantizar la seguridad de esas mujeres, para que realmente cuando yo digo vaya y denuncie, es porque como país le estamos dando la garantía de que una vez que haga la denuncia va a estar protegida. Que el carabinero que la va a recibir en la comisaría tenga una mínima capacitación para contenerla. Que se supone que la tienen, ¿ah? Se supone que la tienen. Se supone. Y canalizar esa denuncia adecuadamente y tomar las medidas y llamar a la jueza de familia de turno para que, en el fondo, se adopten las medidas oportunas y evitar que regrese a la casa con el agresor. Ese cambio cultural del que habla Andrea es fundamental también. O sea, no solamente a nivel de los medios, del Poder Judicial, de quienes reciben en un comienzo la denuncia y cómo se acoge a las víctimas de violencia intrafamiliar. El caso que hemos conocido el día de ayer, esta condena es histórica en muchos sentidos. Dicta precedente a todo nivel. Quiero que revisen los antecedentes, que conozcan en qué consistió esta condena y qué se espera para los próximos días. Para la revisión de la sentencia, pero yo para cerrar quiero hacer una reflexión que me duele mucho como chilena, se lo digo. De mayo. ¿Ah? 10 de mayo. 12, hasta el 12. Hasta el 12 de mayo, perdón. Hasta el 12. Es que, muchas gracias, Cris, para eso te tengo como compañero. Tranquilita. Pero es que de verdad lo que les voy a decir a continuación me duele como chilena en serio, porque Návila, y quiero leer lo que ella dice, lo más difícil es no poder ver cuando la carita de mis hijos cambie. Una mujer que sufrió una brutal agresión y que además no va a poder ver la cara efectivamente de sus niños cuando vayan creciendo, va a tener que padecer nuevamente un juicio. Entonces ahí es donde uno dice, lamentablemente no sé si se hace justicia como debiera ser.
Son 10 días entonces, hasta el 12 de Hasta el viernes 12 de mayo. mayo tienen plazo para presentar el recurso de nulidad. Muy bien, muchas gracias Claudia, gracias Margarita, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Y mira,